Buenas tardes a todos. Como habíamos anticipado, nuestro encuentro de hoy día, que siempre es abierto, por supuesto, a todos, pero hoy día está especialmente orientado, dirigido a aquellos de ustedes, hermanos, que están casados o que están en perspectiva de casarse, futuros esposos, aun cuando todavía sean jóvenes o adolescentes. Y para hablar del matrimonio, naturalmente tenemos que retrotraernos. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos lo dice en el Evangelio. Relatan los Evangelios que en un momento los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿es lícito para un hombre, para un marido, repudiar a su esposa, darle el acta de repudio, es decir, separarse de ella, mandarla, digamos así, de regreso a casa de sus padres? Y Jesús les dice que no. Dice, no, esto sin duda no es lícito. Pero ellos le replican, ¿y entonces por qué Moisés lo permitió? Porque durante una época en el pueblo de Israel estaba esto permitido. Y Jesús les responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió. Pero en el principio no fue así, sino que ya dijo Dios, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Pues ciertamente todos conocemos estas palabras de Jesús, que son cita del libro del Génesis, es decir, de los inicios de las Sagradas Escrituras. En los orígenes, dice Jesús, en el principio, en el Génesis, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al varón y a la mujer. Y por eso, para comprender la realidad del matrimonio, que sin duda es una de las realidades más golpeadas y más devaluadas hoy día a nivel internacional, porque hay muchísimas corrientes secularizantes que atentan directamente contra el matrimonio y lamentablemente mucha gente cae, incluso miembros de la Iglesia Católica, son contaminados por esas corrientes, por ese virus, que es un virus peligrosísimo, porque destruye la familia, destruye a la humanidad, destruye a la humanidad. Siempre se ha escuchado decir que la familia es la célula básica de la sociedad, o sea, de suyo, la sociedad en el transcurso de los siglos ha estado siempre fundada sobre la familia. Y naturalmente, si la familia se destruye, si la familia se desintegra, entonces la sociedad también se desintegra, la sociedad también se desmorona. Ahora bien, la familia, a su vez, siempre ha estado cimentada sobre el amor conyugal, es decir, sobre la unión esponsal. Y esto, repito, no es un invento del cristianismo, un invento de Jesús, no. Esto está íncito en la misma naturaleza humana, como nos lo revela Dios en el libro del Génesis. Si nosotros recordamos, Dios, después de crear, en el libro del Génesis tenemos como dos relatos de la creación, que son complementarios, no son excluyentes ni contradictorios. El primer relato es aquel en el que Dios crea todo día por día, va creando todo lo que existe día por día. Y va creando primero, digamos así, todo el universo, y al final, el sexto día, crea al hombre. Y dice el autor del libro del Génesis, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Pero antes de decir esto, es decir, antes de ya comunicarnos la creación del hombre, el autor del libro del Génesis nos relata que el sexto día Dios dijo esto: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es así como Dios crea al hombre, varón y mujer. El Papa San Juan Pablo II, comentando esta frase que acabo de decir, Dios que dialoga consigo mismo, hagamos al hombre, dice el Papa San Juan Pablo II, que esta frase nos transmite este diálogo que hubo al interior de la Trinidad. Dios Padre que habla con el Hijo y el Espíritu Santo,
y que de alguna manera dice el Papa San Juan Pablo II que Dios va busca en sí mismo el modelo sobre el cual plasmar al hombre. Y esto es algo, queridos hermanos y hermanas, muy, muy grande. Dios ha creado todo, pero al momento de crear al hombre, el modelo, la imagen, la busca en él mismo. Y estos somos nosotros los hombres. Y es así como nosotros salimos, digámoslo, del corazón de Dios. Es así como Dios nos crea de la nada, nos crea como imagen suya, como imagen suya. En cada uno de nosotros está sellada en lo profundo de nuestro ser esta imagen de Dios. Y por eso, para comprender al hombre, para comprendernos a nosotros mismos y comprender lo que es el matrimonio, porque el hombre ha sido creado para una relación esponsal, para comprenderlo es necesario que echemos una mirada a la Trinidad, es decir, que busquemos en la Santísima Trinidad este modelo sobre el cual nosotros hemos sido creados. Y si nosotros echamos esa mirada, una primera mirada, encontraremos que la Santísima Trinidad, como su nombre lo indica, son tres personas. Son tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintas las personas. Pero siendo tres personas distintas, son un solo Dios verdadero. Es decir, siendo tres, son uno. Y esto sin duda es un enorme misterio para nosotros. Pero es un misterio que a su vez nos ha sido revelado en Cristo. Es decir, en Cristo nosotros comprendemos hasta donde nuestra razón lo entiende, pero sobre todo comprendemos en lo profundo de nuestro ser, con el testimonio también del Espíritu Santo, comprendemos que ciertamente es posible que tres personas distintas sean un solo Dios verdadero. ¿Y por qué lo son? ¿Cómo así lo son? Lo son por el amor, porque el amor es tan fuerte, Dios es amor, y el amor en su perfección y en su plenitud es tan fuerte que es capaz de dar una comunión tan sustancial que, siendo tres personas distintas, son un solo Dios verdadero, son la comunión perfecta de la Trinidad. Y justamente sobre esa imagen, sobre esa realidad, hemos sido creados nosotros. Es decir, hemos sido creados como seres relacionales, hemos sido creados para la comunión. El hombre no ha sido creado para cerrarse en sí mismo, buscando sus propios intereses, sino ha sido creado a imagen de Dios. Y Dios, que es amor, Dios jamás se cierra en sí mismo. De suyo, desde antes de todos los tiempos, lo recitamos en el credo, lo que se llama la fórmula niceno-constantinopolitana, ¿no? Cuando hablamos de Jesucristo, decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, el Padre ha engendrado a su Hijo. El Padre, desde antes de todos los tiempos, desde toda la eternidad, el Padre es la fuente sin fuente, el origen sin origen, el Padre. Pero este Padre que es Dios y que es amor, el amor es incapaz, es totalmente contrario al amor el cerrarse en sí mismo. El amor, por su propia naturaleza, es expansivo. El amor por sí mismo se impulsa a salir de sí, se impulsa a donarse. Esto es lo propio del amor, lo propio del amor. Si yo amo a una persona, algo dentro de mí me impulsa a donarme a esa persona, a entregarme a esa persona, a volcarme en esa persona. Y es de esa manera como el Padre engendra al Hijo, de su misma naturaleza, que es amor. El Hijo, a su vez, que es esta misma naturaleza divina, este amor infinito, perfecto y eterno, tampoco se queda en sí mismo. Es imposible para el amor
cerrarse en sí mismo. Es imposible, es lo antagónico. Entonces este hijo se vuelca también al Padre, se dona totalmente al Padre. Y fíjese, por eso Jesús dirá en el Evangelio, todo lo que es del Padre es mío, porque el Padre me lo ha dado, efectivamente. Esto es la segunda persona de la Santísima Trinidad, esta es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero al mismo tiempo Jesús dice, y yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, porque Jesús está totalmente donado a su Padre. Como el Padre está donado al Hijo, el Hijo está donado al Padre. Y en esta mutua donación, en este mutuo darse del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, entonces brota esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que en el credo, repito, niceno-constantinopolitano, decimos el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, porque procede de esta mutua donación, de este mutuo amor. ¿Por qué les digo esto? Porque fuera de esto no nos podremos nunca entender. Si nosotros no tenemos claro lo que es Dios en este amor intratrinitario, nunca podremos entendernos a nosotros, nunca nos podremos comprender, porque este es nuestro origen, ahí está nuestra raíz, ahí está el fundamento de nuestra vida y al mismo tiempo ahí está nuestra meta, la razón para la que hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza implica esto, implica que hemos sido creados para el amor, hemos sido creados por el amor y hemos sido creados para el amor, hemos sido creados para la donación. Y mientras nosotros no amemos, mientras nosotros no nos donemos, mientras nosotros no podamos salir de nosotros mismos, entonces vamos a vivir siempre frustrados. Habrá una frustración en lo profundo del ser y eso es justamente lo que nos relata, lo que pretende revelarnos, lo que nos revela el segundo relato del Génesis sobre la creación. Ese segundo relato del Génesis, ustedes se acordarán que dice que Dios creó todo y que al final crea al hombre. Y el hombre le pone nombre a todas las cosas y a todo lo que existe, a los animales. El hombre le pone nombre a todos, nombre a todos. Es decir, Dios le da un poder al hombre. Poner nombre a algo o a alguien implica una potestad sobre eso, sobre esa cosa o ese animal. Pero dice el autor del libro de Génesis que el hombre al final, ¿no?, se encuentra solo. No se encuentra satisfecho. ¿Por qué? Porque tiene un poder sobre las cosas, tiene un poder sobre las demás criaturas, pero en el fondo no tiene a quién donarse, no tiene a quién donarse y por eso Dios, el autor del libro de Génesis, usa un lenguaje humano para poder transmitirnos algo mucho más profundo y pone esto en boca de Dios y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada y entonces duerme a Adán, es una manera de decir las cosas, naturalmente, y de su costado saca a Eva, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El hombre solo no tiene a quién donarse, no tiene con quién relacionarse, no tiene cómo salir de sí mismo, no tiene posibilidad de amar. El hombre ha sido creado para la donación, para el amor y necesita alguien a quien donarse, alguien a quien amar. Esta es la ayuda adecuada que Dios le da al hombre cuando crea a Eva. Y fíjense, dice el autor del libro del Génesis, que cuando Adán despierta y ve a Eva, queda admirado, admirado. Dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque salió del varón, el original dice será llamada Isha porque salió de Ish, ¿no? Ish, Isha, masculino y femenino, pero más allá de los ajustes lingüísticos, vamos al fondo del asunto. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, es decir, aquí tengo una persona con la misma dignidad que yo, una persona igual a mí con la misma dignidad,
una persona a la cual yo me puedo donar, una persona a la cual yo puedo amar, una persona a la cual yo me puedo volcar como el Padre vive volcado en el Hijo y el Hijo en el Padre, una persona a la cual yo me puedo donar totalmente, volcar totalmente, y ella puede hacer lo mismo conmigo, y de esa manera esta imagen de Dios queda plasmada entonces en esta unión conyugal. Por eso dirá también Dios, ahora ya se entiende, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne con ella, se volcará a ella hasta el punto de ser uno con ella. Ya no son dos, sino una sola carne, dirá Jesús en el Evangelio, citando esta frase del Génesis. Ya no son dos, sino una sola carne, de modo tal que lo que Dios ha unido, lo que Dios ha creado para que sea uno, en el amor, en la donación mutua, lo que Dios ha creado para que sean uno, que el hombre no lo separe. El hombre eso no lo puede dividir, no tiene la facultad, no tiene la potestad de dividirlo. Y fíjense ustedes, hacemos un salto, luego volveremos, que de hecho, ni siquiera hoy día, con toda la potestad que Jesucristo le ha dado a la Iglesia jamás puede anular, puede dividir un matrimonio. Es decir, si el matrimonio se ha realizado, si el sacramento se ha realizado, ese sacramento no lo puede disolver ni siquiera el Papa, ni todos los obispos poniéndose de acuerdo, jamás, porque esto es una obra de Dios, una obra exclusiva de Dios. Y Dios ha creado el matrimonio justamente para que sea esta unión permanente, esta unión perpetua, mientras dure la vida en este mundo. Pero hemos saltado hasta Jesucristo y vamos a retroceder. Entonces, fíjense, este es el diseño de Dios, un diseño de amor, un diseño perfecto. Y es ahí donde la imagen que Dios ha puesto en nosotros se va concretizando y se va realizando, y es ahí donde nosotros comenzamos a experimentar el gozo, esa participación en el ser de Dios. Lo comenzamos a experimentar y lo vamos profundizando y se va haciendo el ser de Dios de nosotros en esa donación esponsal, Pues bien, les decía ayer, para los que estuvieron ayer, que a raíz de la revelación de Dios en el Sinaí, cuando Dios se revela en el Sinaí y entrega el decálogo a Moisés y a través de Moisés al pueblo de Israel, en esta revelación de Dios en el Sinaí, Dios establece con el pueblo de Israel una alianza, esa se llama la primera alianza, ¿no es cierto? Y a partir de entonces, el pueblo de Israel siempre ha considerados, el pueblo de Israel vive hasta hoy día sumergido en esa alianza. Y es en torno a esa alianza, es a partir de esa alianza y en torno a esa alianza que el pueblo de Israel comprende la historia, se aproxima a la historia, lee la historia, interpreta la historia y interpreta todo lo que le sucede. Pues bien, es así entonces que rápidamente, fíjense, el pueblo de Israel ha visto el matrimonio, que es una alianza nupcial, como un reflejo de la unión de Dios con su pueblo. Un reflejo de la unión de Dios con su pueblo. De hecho, los profetas, cuando Dios habla a través de los profetas, siempre menciona su relación con el pueblo de Israel como una relación esponsal, una relación de amor. Fíjense, la figura que Dios usa, fíjense qué profundo es esto, la figura que Dios usa para revelar su amor hacia su pueblo es la figura del esposo, Israel es la esposa de Dios, una esposa que algunas veces, o muchas o pocas, es infiel, y Dios sufre por esta infidelidad. Lean el libro del profeta Oseas, por ejemplo, ¿no? Un libro profundísimo que nos transmite este sufrimiento tremendo de Dios. Oseas se casa con una mujer que le es infiel, ¿no? Y Oseas experimenta en su propia carne la infidelidad de su mujer, el sufrimiento de la infidelidad de su mujer, que es
como un reflejo de ese sufrimiento de Dios ante la infidelidad de su pueblo. Y de suyo, los grandes momentos en la historia del pueblo de Israel están siempre vinculados a la pareja, a la unión esponsal. Pensemos en Abraham y en Sara, pensemos en Isaac, pensemos en todos los grandes patriarcas, Jacob, etcétera. Siempre está esta unión esponsal de por medio. Entonces, Israel comprende la realidad del matrimonio como un reflejo de esa unión esponsal de Dios con su pueblo. Y por eso la infidelidad de Israel, cuando se va detrás de los ídolos de los países vecinos, será denunciada, iluminada por los profetas como un adulterio. Israel que adultera, para entendernos, sacándole la vuelta a Dios, que es su esposo, con unos diosesillos de los países vecinos. Pero hay algo que se destaca en todo el Antiguo Testamento, fíjense, que más allá, independientemente y aún en medio de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios se mantiene siempre fiel con su pueblo, siempre fiel. Ciertamente, para usar términos humanos, algunas veces Dios se enfada, claro que se enfada. ¿Se pone celoso? Claro que se pone celoso. Él mismo usa esta palabra. La palabra del celo. Claro que se pone celoso. Como un esposo se pondría celoso cuando su esposa se va con otro. Es una cosa horrible, ¿no es cierto? Pues esto, claro que a Dios le duele, claro que le duele. Atentos, claro que le duele. Y sobre esto hago un paréntesis, porque algunas veces no comprendemos bien, porque se dice, esto es un paréntesis, se dice, Dios no puede sufrir, ¿no? A nosotros de pequeños nos han enseñado que Dios es la felicidad perfecta, absoluta, y que es inmutable, o sea, que no cambia, que no tiene altibajos. No, esto nos lo han enseñado, y eso es verdad, Pero fíjense, un santo, con toda esta sabiduría de los santos, dijo, eso es verdad que Dios no puede padecer, no puede padecer, pero si es omnipotente y es amor, y lo que sí puede hacer es compadecer. Es decir, Él en su propia esencia no puede, es la perfección absoluta, felicidad absoluta, eso es su esencia, pero su esencia también es omnipotencia, su esencia es amor, y justamente por ese amor, y como Dios lo puede todo, puede compadecer, es decir, padecer con nosotros, sufrir con nosotros. Esto es algo que tendríamos que hablar otro día, pero bueno, lo digo nada más para evitar malos entendidos. Entonces, ciertamente, repito, Dios experimenta y transmite a través de los profetas esta sensación ante la infidelidad de su pueblo. Pero una cosa, pero Dios se mantiene siempre fiel. Si ustedes ven las profecías, Dios anuncia al pueblo de Israel que va a ser desterrado, que va a ser maltratado, que va a ser no sé cuánto, todo. Pero al final de cada anuncio siempre dice, pero yo te traeré de vuelta a tu tierra. Pero yo restableceré contigo mi alianza. Es decir, este amor de Dios, que es un amor infinito y que es un amor incondicionado, que es ese amor que luego San Pablo nos dirá que todo lo perdona, que todo lo soporta, que todo lo cree, etcétera, etcétera. Este amor, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que todos lo conocemos. Pues bien, así Dios va preparando a su pueblo y va preparando a la humanidad a través del pueblo de Israel hasta que llega la plenitud de los tiempos. Y llegada la plenitud de los tiempos nos envía a su Hijo, al único, no tenía otro, ¿no? Y nos envía a su Hijo único, para que, escuchábamos ayer el Evangelio de la misa, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ahí Dios entonces introduce en la historia de la humanidad una novedad, por eso se habla de llegar a la plenitud de los tiempos. San Ireneo dice que Dios ha ido llevando la historia de la salvación de a poquitos, hasta llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús Dios finalmente se une al hombre. Dios, la naturaleza divina, a través de su segunda persona, que es el Verbo, el Hijo, asume la naturaleza humana.
Y en esta segunda persona de la Trinidad, en una sola persona, hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y estas naturalezas, atentos, no se han unido en una persona solamente durante los 33 años que esta persona vivió en este mundo. No, no, no. Esta es una unión eterna, eterna. Es decir, que Jesucristo hoy día, el Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, hasta hoy día y por toda la eternidad, tiene naturaleza humana. El que está hoy día sentado a la derecha del Padre es verdadero Dios, sí, pero es también un verdadero hombre que está sentado a la derecha del Padre y sobre aquel que le ha sido dado todo poder sobre el cielo y la tierra. Esta es la unión, es decir, fíjense ustedes, esta unión esponsal que vino prefigurada a través de la alianza en el Sinaí, fundamentalmente, renovada en otras ocasiones, ¿cómo se dice? Como con ciertos preludios incluso anteriores, prefigurada, y que encuentra su momento culminante, esta antigua alianza, me refiero, en el Sinaí, y que luego se renueva en otros momentos, pero esa antigua alianza estaba realizada en función de la nueva alianza. Por eso, cuando nosotros celebramos la misa, ustedes saben que el sacerdote, después de la consagración del pan, se hace la consagración del vino, o sea, que se transforma en la sangre de Cristo, y Jesucristo dice esto en la última cena y nosotros lo repetimos todos los días. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Eterna. La antigua alianza no fue una alianza eterna, fue una alianza temporal. Dice San Ireneo entonces que a través de esa antigua alianza y aquello que la precedió y aquello que la sucedió, Dios ha ido llevando esta historia de la salvación poco a poco. ¿Para qué? Para acostumbrar al hombre a hacerse uno con él. Y también lo dice San Ireneo, usando un lenguaje humano, también para Dios ir acostumbrándose hasta poder hacerse uno con el hombre. Es una manera de decir. Destacamos sobre todo lo primero. Entonces, es así que llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su único Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, que en el seno de la Virgen María y del seno de la Virgen María asume nuestra naturaleza humana, y de esa manera, fíjense ustedes, Dios se ha unido al hombre y, entre comillas, se ha hecho una sola carne con el hombre por toda la eternidad. Por toda la eternidad, hermanos, por toda la eternidad. Esta es una alianza indisoluble, indisoluble. Sobre esto no hay marcha atrás. Dios no da marcha atrás, jamás la dará. Es una alianza eterna, una alianza que se funda en su amor, una alianza totalmente unilateral. Dios que se dona totalmente al hombre. Y fíjense entonces, es justamente sobre esta alianza nueva y eterna que se crea el sacramento del matrimonio. Es sobre esta alianza que Dios jamás romperá, sobre este hacerse una sola carne, sobre una sola carne que Dios se ha hecho con el hombre. Ahí es que surge de esta fuente, brota, y es posible, no solamente que brote, sino que se viva plenamente el sacramento del matrimonio. El Papa Benedicto XVI decía esto: nosotros los cristianos somos monógamos, un solo hombre con una sola mujer, hasta que la muerte los separe, porque somos monoteístas, porque nuestro Dios es uno, y ese Dios que es uno, que siendo tres son uno, la perfección del amor, ese Dios es el que hace posible que nosotros, siendo dos distintos, seamos también uno. No por nuestras fuerzas, sino justamente por la divinidad, por nuestra participación en la naturaleza de ese Dios que es uno, Pues bien, el matrimonio entonces existe desde la creación del mundo, lo marca Dios, ¿no? Como esta vocación, es una llamada que todos tenemos metido en nuestra naturaleza, en nuestros genes. Está
metido en la naturaleza humana esta vocación a salir de sí mismo, a unirse, el varón con la mujer y viceversa, y hacerse una sola carne. Pero desde la fundación de la Iglesia, esto que podemos llamarlo, para entendernos, que es una institución natural que está en la naturaleza del hombre, Dios la ha elevado a la dignidad de sacramento. ¿Y por qué ha podido Dios elevarlo a la dignidad de sacramento? Por supuesto porque es omnipotente, pero por algo más. Porque Dios ha querido que esta unión matrimonial entre cristianos, varón y mujer entre cristianos, sea además un signo visible y al mismo tiempo eficaz de esa unión entre Jesucristo y su Iglesia. Les decía antes que el segundo relato de la creación nos cuenta que Eva sale del costado abierto de Adán, Y ciertamente la Iglesia ha visto desde sus inicios, también se ha autocomprendido ella como salida del costado abierto del varón, de su esposo. ¿De qué varón? De Jesucristo. Nosotros sabemos, como nos relatan los evangelios, que cuando Jesucristo estaba ya clavado en la cruz, ya caía la tarde del viernes y empezaba el Shabbat, la fiesta judía, y entonces no podían quedar los cadáveres colgados. Jesucristo estaba con dos ladrones, crucificado con dos delincuentes, y entonces tenían ya que matarlos porque tenían que bajar sus cuerpos de la cruz. Y de hecho, estaban agonizando, los otros dos estaban agonizando, y a los otros dos los terminaron de matar. En cambio, cuando fueron donde Jesús, Jesús ya estaba muerto, por eso ya no le quebraron los huesos para que se termine de descolgar y muera asfixiado, que es lo que se hizo con los dos ladrones. Jesús ya estaba muerto, pero para asegurarse de su muerte, cuentan los evangelios que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, ¿no? Le atravesó el costado con una lanza, y que de ese costado abierto de Jesús salió sangre y agua, que son los signos de los dos sacramentos que son como las columnas de la Iglesia. El agua del bautismo, el don del Espíritu Santo, y la sangre de la Eucaristía, el sello de la alianza nueva y eterna. Y así entonces la Iglesia se ha autocomprendido desde sus orígenes que ella es esta nueva Eva. Así como Eva sale del costado de Adán, la Iglesia ha salido del costado abierto de Jesús. Y de hecho, entonces, fíjense ustedes, San Pablo dice justamente esto, haciendo referencia a las palabras del Génesis, dirá, ¿no? Gran misterio es este, y cita el Génesis, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne, dice San Pablo. Gran misterio es este, y continúa, y yo lo digo de Cristo y de su Iglesia. Es decir, queridos hermanos y hermanas, que Cristo y la Iglesia no son dos, son una sola carne, somos una sola carne. Cristo se ha hecho una sola carne con nosotros, y ya por eso San Pablo también dirá, y luego San Agustín lo llama el Christus totus, el Cristo total, Cristo la cabeza y la Iglesia su cuerpo. Y la Iglesia su cuerpo, esto lo dice también San Pablo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, Él es nuestra cabeza, y por eso en el matrimonio es el marido como cabeza de la familia, el que hace es la presencia de Cristo en el hogar, y la mujer, la esposa, es la presencia de la Iglesia en el hogar. Hemos corrido un poquito. Entonces les decía, es sobre esta alianza nueva y eterna que se funda el matrimonio ya como sacramento. ¿Y qué significa sacramento? Sacramento es un signo visible, es algo accesible a los sentidos, para decirlo mejor, pero que realiza algo que no se ve,
pero que es real, por eso lo realiza algo que es real. ¿Qué cosa es lo que vemos en el matrimonio? ¿Cuál es el signo? El signo es un esposo y una esposa, unidos por este vínculo sacramental, donándose el uno al otro. Eso es lo que vemos. Por eso es una cosa tan bella ver a los matrimonios, por las calles, etcétera, ¿no? Pero esta unión esponsal entre el marido y la mujer no solamente es algo accesible a nuestros sentidos, sino que además realiza algo más profundo. ¿Y saben qué es lo que realiza? Realiza la salvación. No solamente la salvación de ellos y de sus hijos, sino la salvación de la humanidad. Porque a través de todos los sacramentos, Dios actualiza el misterio pascual de su Hijo Jesucristo, y Dios transmite la gracia, Dios transmite la vida divina. Y a través de los sacramentos, la Iglesia participa con Cristo en la salvación del mundo. Es decir, la misión de un matrimonio cristiano es enorme, es enorme, es enorme. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esta misión? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que un hombre se une a una mujer y viceversa y sean una sola carne hasta que la muerte los separe? Imagínense ustedes, hasta que la muerte los separe. ¿Esto es posible? Sí. Aunque pase el tiempo y esa chica guapísima, a lo mejor la que te enamoraste, pues ya no sea tan guapa como al principio, o ese muchacho que era tan amable, tan no sé quién, no sé cuántos, y también que te atraía físicamente, pues ya el pobre, ya poco le queda de físico, y la amabilidad no sabemos dónde se quedó por el camino. Es posible seguir manteniéndose unidos hasta que la muerte los separe, cuando ya casi esa persona con la que yo me casé casi ya no es ni siquiera la misma. Y ahí viene el gran problema, queridos hermanos y hermanas, un problema tremendo, un problema tremendo, causa de que mucha gente se separa, se divorcia y destruye el matrimonio, destruye la familia y tantas veces destruye a los hijos, que son los que más sufren cuando sus padres se separan. Esta no es la persona con la que yo me casé. Ya no siento amor, porque confundimos el amor como un mero sentimiento, un sentimiento pasajero, y esto no es el amor, y esto no es el amor. Ciertamente el amor puede implicar el sentimiento, sí, nadie dice que no, pero el amor al mismo tiempo está llamado a madurar, y el matrimonio es una alianza. Esta alianza en la cual yo me comprometo con mi cónyuge, yo me entrego a ti como esposo y te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel en los momentos que nos vaya estupendamente bien y también en los momentos de la adversidad, cuando estemos sanos o cuando estemos enfermos. Y así prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto es el pacto conyugal que, repito, solamente se puede realizar a partir de un fundamento, que es la vida divina en nosotros. La vida divina que hemos recibido por el bautismo y que nos capacita para donarnos al otro como Dios se ha donado al pueblo de Israel, como Jesucristo se ha donado a la Iglesia y se mantiene siempre fiel a pesar de nuestras infidelidades. Atentos, a pesar de nuestras infidelidades. Esto es la gran novedad del matrimonio cristiano. No es que yo te quiero cuando te portas bien y cuando te portas mal ya no te quiero y te descarto. No. Sino que así como Dios me ama a mí cuando me porto bien y me sigue amando cuando me porto mal y no me descarta, así yo tampoco te descarto. Así yo me mantengo fiel a ti. Y lo puedo hacer no en mi esfuerzo, no en mi buena voluntad, no porque soy un moralista que quiero cumplir la ley, no, lo puedo hacer porque Dios habita en mí. Y si Dios habita en mí, esto es el cristiano, dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Si Dios habita en mí, entonces este amor que es Dios, yo te amo con ese amor de Dios, que es un amor que nunca se echa para atrás, que es un amor que se realiza donándose
que se realiza donándose, no se realiza cuando el otro se dona a uno, que no está mal que se done a uno. Digo, pero la realización, la plenitud, no es que todos me quieran, esa no es la plenitud de Dios, esa no es la plenitud de la vida del cristiano. No es ahí donde nos realizamos como personas. Nos realizamos como personas amando nosotros a los demás, donándonos a los demás, la expresión más bella del amor, que es el perdón, que es el dar la vida por el otro cuando el otro se hace enemigo mío, cuando el otro me contrasta y me contradice, y aún cuando el otro me traiciona, que esto es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Nos ha amado cuando nosotros lo hemos contradecido, nos ha amado cuando nosotros lo hemos insultado, nos ha amado cuando lo hemos traicionado. Y dice Pilato, cuando saca a Jesucristo destrozado, que dice, he aquí el hombre. Esta es la imagen del hombre, esa imagen que Dios quiso plasmar en nosotros al momento de crearnos, como nos lo relata el libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. He ahí entonces la perfección humana, que no es un perfeccionismo, no es eso, la perfección humana que es la santidad de Dios habitando en el hombre, ese Espíritu Santo que nos capacita para amar al otro, para hacernos una sola carne con el otro. Bueno, yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya, vamos terminando. Entonces, si me permite, dos ideitas más entonces. Repito brevemente, o sea, he aquí el fundamento del matrimonio. El fundamento del matrimonio no es ni mi buena voluntad ni la tuya, no se trata de eso. El fundamento del matrimonio no es yo me voy a casar para que tú me hagas feliz a mí, que es la causa por la que tantos matrimonios fracasan. Tantos matrimonios fracasan. ¿Por qué? Porque el novio va al matrimonio esperando que ella lo haga feliz. Pero la cuestión es que también ella va al matrimonio esperando que él la haga feliz, fíjense ustedes. O sea, él va esperando que ella le dé la vida. Ella va esperando que él le dé la vida. Y al final encontramos a dos personas viviendo en una misma casa, cada una pidiéndole la vida a la otra. Es como dos vampiros, ¡clac! Le mete aquí los dientes para chuparle la sangre, el otro le mete los dientes a la otra y naturalmente se chupan la sangre. Y en poco tiempo ya no hay más sangre, ¡pluc! Caen los dos muertos, el matrimonio destrozado. ¿Por qué? Porque han ido al matrimonio, cada uno pidiéndole la vida al otro. Y hay una realidad que ustedes que están casados hace tiempo la conocerán muy bien. La realidad es que tu marido no te puede dar la vida y tu mujer tampoco te puede dar la vida. Es absurdo pretender pedir la vida a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres, porque no podemos, porque nosotros no somos la fuente de la vida. ¿Qué es lo que mantiene unido al matrimonio? Lo que mantiene unido al matrimonio es Jesucristo. Un matrimonio se mantiene unido en la medida en que los dos se mantienen unidos a Dios. Él es la fuente de la vida. Y Él es el único capaz de darle la vida a los dos para que cada uno pueda dar la vida por el otro. Y así efectivamente, eso que yo anhelo, que es encontrar la vida donándome a mi mujer y que ella se done a mí, lo puedo vivir solamente en la medida en que los dos estemos unidos a la fuente de la vida. Por eso, para un matrimonio es impensable, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces vienen personas a la iglesia a casarse porque están bautizadas y quieren casarse porque quieren casarse. Algunas veces porque casi es un hábito social, otras veces porque creen que efectivamente quieren la bendición de Dios para su matrimonio. Pero ya el Papa Francisco dijo, atentos, lo dijo públicamente. O sea, si ustedes no están dispuestos a vivir juntos, donándose toda la vida hasta que la muerte los separe, si ustedes no están en esa capacidad, mejor no se casen. Mejor no se casen porque su matrimonio va a fracasar. Su matrimonio va a fracasar y va a ser una fuente de sufrimiento enorme y encima van a estar atados toda la vida por un sacramento. Si son cristianos, este sacramento es indisoluble. Atentos, es indisoluble. Y este es el gran problema. Mucha gente que quiere casarse por la iglesia cuando no están unidos a la fuente, no van a misa, no rezan, ni están dispuestos a hacerlo después de casados, ni lo han hecho antes, ni están dispuestos a hacerlos.
esto es una garantía de fracaso. Es una garantía de fracaso. Algunos, los más, entre comillas, machos o machas, podrán aguantar con esfuerzo, pero esto no es el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es un don de Dios, es una gracia enorme, donde los esposos, alimentándose, recibiendo cada día la vida divina, puedan donarse el uno al otro, una cosa impresionante, donarse el uno al otro. Y en esa donación encontrar cada uno la felicidad, en el vivir descentrado como Cristo. Por eso dirá San Pablo, y ahora sí ya vamos terminando, por eso dirá San Pablo esto: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia hasta dar su vida por ella. Esta es la misión del esposo. Y es ahí donde el esposo se realiza. Eso es la vida eterna. Eso es experimentar la vida eterna en la unión matrimonial. El esposo que vive totalmente fuera de sí mismo, volcado en la esposa, dando la vida por la esposa, las 24 horas del día. Y dirá también San Pablo: y mujeres, ustedes sométanse a su marido como la iglesia vive sometida a Cristo. Y en este término sométanse, atentos, porque Pablo no habla de un sometimiento servil. La ayuda adecuada que Dios buscó para el hombre no es una mujer que sea su sierva. No es esto. No es esto. Cuando Pablo habla, por eso no dice sométanse y basta, no, como la iglesia vive sometida a Cristo. ¿Cómo vive la iglesia sometida a Cristo y por qué vive la iglesia sometida a Cristo? El sometimiento de nosotros los cristianos no es un sometimiento de esclavos, no, ya lo dice San Pablo. El sometimiento de un cristiano a Dios no es un sometimiento de esclavo, lo dice San Pablo. El esclavo no se queda para siempre en la casa, ve la manera de irse lo más pronto posible, no es feliz. El sometimiento de la iglesia, de los cristianos, a Dios, de la iglesia, a Jesucristo, es una respuesta de amor a aquel que nos ha amado primero. Es esa donación, que es una respuesta a la donación que Dios hace a nosotros cada día. En la medida en que Dios se dona a mí, yo me puedo donar a Él. Y lo hago por amor, porque lo amo, porque realmente lo amo, porque es estupendo y es fantástico. Y esto es el sometimiento de la mujer al marido. La iglesia se somete a Cristo por amor y la mujer se somete al marido, no una sumisión servil, no se trata de eso, sino de reconocer en el marido la presencia de Jesucristo en la casa. Y este marido que da su vida por mí, que derrama su sangre por mí, me lleva a mí también a amarlo y a donarme a él. El sometimiento de la donación, de suyo. El marido vive, un marido cristiano, vive sometido a su mujer, como la mujer vive sometida al marido, y como la mujer vive sometida al marido. Y así como el marido, un marido cristiano se dona a su mujer, la mujer también se dona al marido. Son dos formas de decir en el fondo lo mismo. Pablo usa dos formas distintas para decir lo mismo. Y aquí, queridos hermanos y hermanas, donde se encuentra la realización, donde ya se comienza a saborear esa eternidad y donde la persona se va planificando, porque se va efectivamente plasmando en él y en ella, se va plasmando esa imagen de Dios que Dios puso en ustedes al momento de crearlos, al momento de crearlos. Y esa imagen queda ya plasmada del todo cuando en esa mutua donación sucede lo que ha sucedido desde toda la eternidad en la intimidad de la Trinidad. Ese Padre que se dona al Hijo y ese Hijo que se dona al Padre y hace que brote desde toda la eternidad el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo y al mismo tiempo es ese vínculo del amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, procede de los dos. Es el fruto de ese amor de donación entre ellos y al mismo tiempo es el vínculo. Y esos son figura, de estos son los hijos. El fruto de las entrañas, el fruto de ese amor de donación. Por eso un matrimonio cristiano es un matrimonio abierto a la vida. ¿Por qué? Es un matrimonio que no tiene miedo a la vida. Es un matrimonio que no se cuida, como si los niños fueran unos enemigos de los que hay que cuidarse para que no vengan a este mundo. No.
Los hijos son el fruto de este amor. Cuando una persona se entrega totalmente, el marido se entrega totalmente a la mujer, se dona totalmente a la mujer, se vuelca totalmente a la mujer, y la mujer recibe al marido en su ser, en lo profundo de su ser, y ya no son dos, son una sola carne, en esa mutua donación de amor, entonces brota el fruto de su amor. Y estos son los hijos. Los hijos son el fruto del amor entre los esposos y al mismo tiempo el vínculo del amor. Los hijos tienen algo del papá y algo de la mamá. Son la unión de los dos, son el fruto de la unión y llevan en su carne, en sus cromosomas, en su genes, los médicos nos lo explicarían mejor, llevan algo de papá y algo de mamá. Son la síntesis de este amor, son la síntesis de este amor. Fíjense ustedes qué cosa tan bella, qué cosa tan bella. Por eso cuando uno ve a un hijo, ve ahí el fruto del amor entre los padres y ve la síntesis y este matrimonio que se prolonga en los hijos y en los hijos de sus hijos y mantiene una presencia perpetua en este mundo, aun cuando ya llegue el momento de los papás, de los esposos, de partir al cielo, se siguen prolongando en su descendencia. Por eso el pueblo de Israel siempre ha considerado los hijos como una bendición de Dios y los cristianos también siempre han considerado a los hijos una bendición de Dios, no una maldición. Puchi, salí embarazada y ahora qué voy a hacer, a ver cómo organizamos esto, si lo podemos parar de alguna manera. No, hermanos, jamás, jamás. Los hijos son una bendición. Por eso, y son este fruto del amor. Y es ahí donde viene la siguiente etapa de la vida matrimonial. El matrimonio, Dios lo ha creado y lo ha elevado a la dignidad de sacramento con una finalidad que es doble, pero es una. No son dos, es una doble, en dos aspectos. Primero, el bien de los cónyuges, el mutuo bien que se da en este amor y en esta donación de las que le he hablado hasta ahora. Y el segundo, la procreación, la apertura a la vida, el cooperar con Dios en la creación, en que se perpetúe la creación. Estos dos aspectos. Hoy día hemos hablado fundamentalmente del primero, hablaremos después del segundo. El sentido de los hijos y lo que significa la paternidad, la relación hijos-padres, que también lamentablemente se está deteriorando y se ha deteriorado mucho, mucho en los últimos tiempos. Pero ya hoy día no tenemos ya más espacio para hablar. Les agradezco a todos por su atención. Es un misterio grande, atentos, ya lo dice San Pablo, gran misterio es este, el del matrimonio. Este misterio no se esclarece leyendo libros, ese misterio no se esclarece rompiéndonos el coco. El misterio del amor conyugal se esclarece contemplando el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo se esclarece entrando en ese misterio, entrando en esta dinámica de donación mutua, en esta dinámica de no estar sacándonos en cara los defectos, que todos los tenemos, en esta dinámica de ser consciente que tú y yo somos uno y que uno vamos a salir adelante juntos y que estamos llamados los dos a nutrirnos del amor de Dios para así donarnos mutuamente y juntos estamos llamados a sacar adelante nuestra familia en el amor, en el perdón, en el amor, en el perdón, en el volver a comenzar, como dice el Papa Francisco, tan importante el perdón, tan importante el diálogo, tan importante no irnos a dormir con un rencor, con un resentimiento porque me trataste mal, tan importante saber pedir perdón cuando he ofendido a mi cónyuge, tan importante estos pequeños gestos también de amor a lo largo de la jornada. Si no se da esta donación las 24 horas del día, si yo no vivo para ti y tú no vives para mí, entonces lo que hacemos luego en la intimidad del hecho conyugal es una farsa, es una farsa. Y esa farsa, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que es una farsa. Y esa farsa no nos satisface, porque Dios no nos ha creado para vivir en la mentira. Amar es posible, sí, hermanos, claro que es posible.
Amar hasta el extremo es posible, claro que es posible. Amar hasta que la muerte nos separe es posible, claro que es posible, independientemente del otro. Es posible para ti en la medida en que tú te dejes amar gratuitamente cada día por el Señor, que te ha amado hasta dar su vida por ti. Nos dirigimos a la Santísima Virgen María y le pedimos a ella, a través de esta oración, invocando su nombre y su protección, saludándola también por la resurrección de su Hijo, que la tiene tan feliz, y pidámosle a ella por todos los matrimonios, especialmente por los que están pasando momentos más difíciles, y por aquellos matrimonios que recién están comenzando, y también por los maduros. María Santísima, ella que estuvo también casada, que conoce bien lo que es la vida matrimonial, ella que es capaz de hacer que el agua que hay en muchos matrimonios sea transformada nuevamente en el vino, sea transformada en vino, en la alegría, para que los matrimonios se mantengan unidos. Juntos entonces le decimos: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición, quisiera dos avisos breves. Lo primero, quisiera felicitar y agradecer a los niños con quienes estuvimos en encuentro hace 2 días, el martes, por haber aceptado el reto de unirse a toda esa campaña de la Pastoral Juvenil, Enciende una luz, enciende esperanza. He visto qué bonitos los dibujos que están haciendo los niños y los van colgando en el Facebook, que se llama Pastoral Juvenil Arequipa. Estoy viendo día a día, todas las noches antes de irme a dormir, veo todos los dibujitos, qué lindo hablan los niños, cómo nos explican lo que quieren transmitirnos a través de sus dibujos, que están todos muy bien hechos. Les agradezco y los felicito. Y a los niños que todavía no lo han hecho, y a los ancianitos que también ayer les invité, y he visto que alguno ya comenzó, también los invito a todos, no se olviden a entrar en este reto y encender una luz y llevar esperanza. Los niñitos con su dibujo y los adultos diciendo una palabrita, una oración, y colgando ese video en el Facebook que se llama Pastoral Juvenil Arequipa. Muy bien, Dios mediante, nos vemos esta noche a las 7 p.m. para la Santa Misa, y les anticipo ya mañana, entonces la fiesta de la Mamita de Chapi, tendremos a las 11:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, la misa de fiesta en el santuario, la misa de fiesta, y terminada la misa, a la 1 de la tarde, la Virgen saldrá en procesión dentro del recinto del santuario. Ya les he dicho, nosotros no podemos ir, yo tampoco voy a estar, ¿no es cierto? Porque no podemos salir de casa más que para esas cosas esenciales que ha dicho el gobierno. Les ruego que ninguno rompa la ley, que ninguno vaya, porque el santuario igual va a estar cerrado y no se va a poder entrar. Pero virtualmente nos vamos a conectar, ¿entienden? Mañana virtualmente nos vamos a conectar. A las 11:30, como digo, la misa, a la 1 de la tarde la procesión. De todos modos, y eso se puede seguir a través del Facebook, que se llama Santuario de la Virgen de Chapi, ¿ok? De todas maneras, nosotros, para aquellos que no puedan conectarse o lo que fuera, nosotros tendremos la misa a las 7 de la noche, mañana también, ¿no? Hoy día a las 7 p.m. y mañana la misa de fiesta, desde aquí, desde la capilla, también a las 7 p.m. Más bien al mediodía, para no cruzarnos con la procesión, solamente por mañana, mañana al mediodía no tendremos nuestro encuentro, el mediodía no lo tendremos, ¿ya? Para no cruzarnos con la procesión, para que ustedes puedan conectar con el Facebook los que deseen. Nos veremos, Dios mediante, esta noche a las 7 p.m, mañana otra vez a las 7 p.m, luego el sábado, ya y domingo, como siempre, a las 11 a.m. para la misa correspondiente. El Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias.